mandando después ¿cómo se llama? El PowerPoint. Sin ¿Lo colores. puede grabar, profe, por favor? Sí. Ningún problema. Gracias. Vamos a presentarlo entonces y vamos a grabarlo. Bien. Habíamos quedado en la última clase de práctico que habíamos tenido, habíamos calculado con un ciclo Rankine básico y ciclos de Rankine con un sobrecalentamiento. Ahora le vamos a meter un poco más de complejidad y vamos a hacer con 2 sobrecalentamientos, y los que siguen van a ser, además de sobrecalentamiento, con extracción de vapor. Fijémonos que para este caso dice que el ciclo de Rankine tiene sobrecalentamientos y el vapor sale del primer sobrecalentador a la presión de 7 megapascal y temperatura de 600 grados centígrados. ¿Cómo sería eso si nosotros dibujamos en un diagrama entípico donde nos manejamos siempre con la campana de Andrews y el punto que nos divide líquido y vapor? Y vamos a empezar con el fluido que entra a la caldera, que es líquido, agua generalmente, y que luego de una entrega de calor determinada nos permite a esa presión, que sería de 7 megapascales, porque recordemos que la obtención de vapor, termodinámicamente hablando, y luego el sobrecalentamiento se hace a presión constante. Esa presión de saturación o de la caldera es el que le damos el valor de 7 megapascales. Y nos dice que sale del primer sobrecalentador la presión de 7 megapascal y temperatura de 600 grados centígrados. Quiere decir que de ese punto 2 donde tenemos líquido, vapor saturado, vamos a sobrecalentar, y si sobrecalentamos a tener vapor sobrecalentado, para lo cual vamos a necesitar una cierta cantidad de energía que la vamos a obtener de la caldera, con un nuevo intercambiador de calor que metemos en la zona de fuego, digamos, de la caldera, y nos permite llegar a un punto 3 en el cual vamos a decir que tenemos el vapor a 600 grados centígrados. En esa condición va a ingresar a la turbina. Dice que se expande hasta la condición de vapor saturado seco. ¿Eso qué sería? Y hasta la curva de vapor saturado. Como vemos ahí, y le vamos a dar una presión intermedia que dice que esa condición de vapor saturado y seco lo obtiene a 1,4 megapascales. Quiere decir que esa presión intermedia es de 1,4 megapascales. Luego dice, se vuelve a sobrecalentar a presión constante hasta la temperatura de 500 grados centígrados. Es decir, a la presión de 1,4 megapascales le volvemos a incorporar calor, esto también dentro de la zona caliente de la caldera, para que nos produzca un vapor sobrecalentado. Entre 3 y 4 vamos a suponer que se produce un trabajo de expansión en la turbina de alta presión. Como consecuencia de ese trabajo de expansión que se produce en la turbina, es que cae la presión. En este caso está el valor de 1,4 megapascales. Sobrecalentamos, vamos a obtener un punto 5 y dice que se sobrecalienta en este caso hasta 500 grados centígrados. Quiere decir que en punto 5, a la temperatura T5, sería de 500 grados centígrados. Dice, desde donde se realiza una segunda expansión hasta la presión de 10 kilopascales correspondiente al condensador. Eso quiere decir, y vamos a suponer que al final de esa expansión, que podemos decir que la realizamos en la turbina de baja presión, tenemos vapor húmedo. Es decir, en ese punto vamos a tener un determinado título que nos va a indicar el grado de humedad que tiene el fluido en ese punto, que lo vamos a llamar 6.
Desde 5 a 6, ¿sí?, se va a producir un trabajo de expansión 2, que va a estar dado por, como en el trabajo de expansión 1 estaba entre las entalpías del punto 3 y el punto 4, va a ser entre la entalpía del punto 5 y el punto 6. En 6 y a presión constante vamos a producir la condensación del fluido, para lo cual necesitamos una fuente fría que trabaje a la presión de condensación, que es de 10 kilopascales, para volver a obtener líquido al final de la condensación. Eso se realiza en un condensador que de alguna manera es un intercambiador de calor. Este punto 6' que hemos marcado acá es el que nos va a servir para determinar el valor del título X6 y de la entalpía del punto 6 cuando lo calcule. Condensamos y vamos a volver a tener líquido en el punto 7. En esa condición y a esa presión de 10 kilopascales, una bomba va a tomar el fluido, el líquido, y lo va a elevar hasta la presión de trabajo de la caldera. Acá llamamos 8, 8 va a ser igual a 1, y entre 8 y 1 vamos a instalar lo que se conoce como un economizador, ¿sí? Ese va a ser un trabajo de la bomba que le vamos a quitar a los trabajos de expansión que hemos realizado. Se entendió cómo se dibujó el ciclo de acuerdo a el enunciado, ¿no es cierto? ¿Qué nos pide? Determinar el rendimiento térmico del ciclo y el consumo de vapor si la potencia que necesitamos que desarrolle la planta es de 5 megavatios. Y vamos a realizar el diagrama en el TS y el esquema de la planta, que es lo que vamos a continuación a dibujar. Lo mismo que hicimos recién, para no estar dibujando parte por parte en este caso, partimos de un punto 1, donde tenemos líquido, agregamos calor, donde en la caldera, en ese intercambiador de calor y a la presión de saturación de 7 megapascales, obtenemos vapor saturado. Sobrecalentamos el fluido a esa presión, que es vapor saturado. Al sobrecalentar vamos a aumentar la temperatura, por ende la energía interna, y como consecuencia de ello la entalpía. Esto dijimos que lo hacíamos, esto está dibujado así para que se resulte más claro el esquema, pero lo podríamos haber dibujado dentro de la caldera. En esa condición, con ese vapor sobrecalentado, lo hacemos ingresar a la turbina, la que nos va a entregar un determinado trabajo. Vamos a suponer que era turbina de alta presión. Y dijimos que íbamos a expansionar desde la presión de 1,4 megapascal y 600 grados centígrados hasta obtener vapor saturado a una presión de 1,4 megapascales, que sería o estaría representado por ese punto 4 que acá en el ciclo lo estamos marcando. Volvemos a llevar el vapor, en este caso saturado, nuevamente hacia la caldera a un nuevo intercambiador de calor para producir un segundo sobrecalentamiento y llevarlo a esta presión de 1,4 megapascal al fluido a 500 grados centígrados, ¿sí? Esa es la condición a la cual ingresa el vapor a través de la tobera para producir el trabajo de expansión en la turbina de baja presión, que es lo que estamos representando acá. Debido a ese trabajo de expansión que producimos en la turbina, evidentemente que va a haber una caída de presión. ¿Hasta dónde? Y hasta 10 kilopascales, que es la presión a la cual vamos a hacer trabajar el condensador, que estaría representado por ese punto 6, que acá en el ciclo nos representa el punto 6 y el título que tendríamos al final de esa expansión, lo que quiere decir que terminamos de producir el trabajo, de hacer el trabajo, con vapor húmedo. Lo metemos en el condensador, esto que estamos haciendo acá, y a la salida del condensador volvemos a tener líquido. ¿Recuerdan por qué teníamos líquido? ¿No? Porque es más fácil transportar un fluido, en este caso líquido, que un fluido bifásico, como hacíamos en el ciclo de Carnot.
para llevar el fluido, el líquido en este caso, hasta la presión de trabajo de la caldera y del economizador, necesitamos una bomba. Vamos a calcular después cuánto es el trabajo que necesitamos entregar en la bomba, el tamaño de la bomba que vamos a necesitar para llevar el fluido a la presión de trabajo de 7 megapascales, que es la de saturación de la caldera. Intercalamos otro intercambiador de calor, que es un economizador, que va si bien no va en la zona de mayor temperatura de la caldera, pero va en zonas cercanas a la caldera, aprovechamos energía remanente para aumentar la temperatura del líquido a la entrada de la caldera. ¿Alguna pregunta? ¿O está claro esto? Estamos repasando de alguna manera con números lo que habíamos visto en el teórico. Vamos bien entonces. Vamos a mantener el ciclo, tal cual lo habíamos armado recién, para ver qué necesitamos para calcular, por un lado, el rendimiento y por otro lado, el caudal que nos pide para la planta que tiene una potencia de 5 megavatios. Vamos a empezar entonces para definir el rendimiento térmico. Para el caso de estas máquinas térmicas, el rendimiento térmico o relaciona calor útil con calor suministrado o trabajo útil o trabajo neto con calor suministrado. Aquí lo llamamos trabajo neto para seguir un poco los medios en libros y apuntes que necesitamos para estudiar termodinámica. Y el trabajo neto en este caso va a ser el trabajo de expansión 1 realizado en la turbina de alta presión más el trabajo de expansión 2 realizado en la turbina de baja presión, y al cual le vamos a tener que descontar el trabajo de la bomba, o sea, cuánto consume la bomba para mover el fluido y llevarlo hasta la presión de trabajo de la caldera, y el calor total suministrado. Lo que recién decíamos significa de descomponer ese trabajo de expansión en el trabajo de expansión 1 y trabajo de expansión 2, o trabajo de la turbina 1 y trabajo de la turbina 2. El calor total suministrado va a ser el calor que nos entrega el economizador, el que necesitamos producir para pasar de líquido a vapor en la caldera, y los dos calores que invertimos para sobrecalentar el fluido. En definitiva, ahí tenemos los 4 calores que vamos a necesitar entregar en este momento para producir el trabajo de expansión que estamos mencionando. Calor del economizador, de la caldera, del sobrecalentador 1 y del sobrecalentador 2. Vamos a ir calculando término por término de lo que acabamos de visualizar en el rendimiento. En este caso tendríamos que el trabajo de expansión, y siempre tomando las diferencias de entalpía en las cuales se produce el proceso, sería la entalpía del punto 3 y la entalpía del punto 4. Fíjense una cosa, esta entalpía del punto 3 la vamos a poder determinar de uno de las tablas, donde tenemos vapor sobrecalentado. La entalpía del punto 4, por el contrario, lo vamos a obtener en otra tabla, a la presión conocida, o teniendo en cuenta que ahí tenemos vapor saturado. El otro trabajo de expansión 2, va a ser también la diferencia de entalpía, pero en este caso entre el punto 5 y el punto 6. Para el punto 5 vamos a usar la misma tabla que determinamos el valor de la entalpía del punto 3, pero acá vamos a tener que agregar la entropía del punto 5 para poder calcular la entalpía de ese punto 6. Esta entalpía, entonces, del punto 6, vamos a necesitar calcularla analíticamente. El trabajo de la bomba, si tomáramos por diferencia de entalpía, sería H8 menos H7, pero no conocemos ni tenemos cómo determinar H8 desde una tabla. Para lo cual, vamos a usar el volumen específico de ese punto donde tenemos líquido a esa presión de condensación de 10 kilopascales, y
lo vamos a multiplicar por la diferencia de presiones entre las cuales trabaja, de condensación y de saturación o de la caldera. Para lo cual vamos a ir necesitando valores. El calor total suministrado y sería el del economizador H1 menos H8, el de la caldera H2 menos H1, el del primer sobrecalentador H3 menos H2 y el del segundo sobrecalentador H5 menos H4. ¿Qué tenemos? H1 y H1, positivo y negativo, lo podemos simplificar, lo mismo que H2 y H2, lo simplificamos. En definitiva, el calor total suministrado va a ser igual H3 menos H8, que tiene en cuenta el calor suministrado en el sobrecalentador 1, en la caldera y en el economizador, más el calor que entregamos en el segundo sobrecalentador. Hasta ahí vamos. ¿Cómo determinaríamos de tabla? Vamos a determinar los valores, por ejemplo, del punto 3, donde necesitamos la entalpía de ese punto 3. Si ingresamos con la presión de saturación, que es la misma del sobrecalentamiento, que era 7 megapascales, y la temperatura T3 de 600 grados centígrados, a ver qué valor alguno de ustedes me puede pasar o me puede determinar. ¿Nadie se anima? El H, profe, puede que sea 3650,6. Lo vamos a ver aquí, a continuación. A ver si es cierto. Sí, señorita. 3650,6 kilojoules por kilogramo. Perfecto. Ya tenemos el valor de la entalpía de ese punto. Lo que podemos hacer, ya que estamos en la tabla 6, es determinar la entalpía del punto 5 y la entropía, porque nos va a hacer falta la entropía para determinar la entalpía del punto 6. Entonces ingresamos esa misma tabla, pero con una presión de 1,4 megapascales y temperatura de 500 grados centígrados, y nos va a dar el valor de I5 y de H5 y de S5. ¿Algún otro que no sea siempre usted? Profe, H5 puede ser que sea 3474,8. Ahí lo confirmamos. 3474,8. Correcto. ¿Y la entropía? 7600 No, o 7, 7,6047. muy bien, correcto. Estamos bien. Entonces ya tenemos los valores de entalpía de ese punto, de entalpía y entropía de ese otro punto. ¿Sí? Ya voy a desconectar el teléfono ese. Ahora, ya en esa tabla no tenemos más que determinar. Podemos pasar a la tabla, sería la A5, que nos permite determinar los valores que están sobre la campana ingresando por la presión. Si tuviéramos la temperatura, ingresaríamos a la tabla A4 por temperatura para obtener los mismos valores. Entonces, aquí, ¿cuál sería el valor que necesitamos determinar? Y la entalpía del punto 4, para lo cual vamos a entrar con la presión de 1,4 megapascales, y como estamos sobre la campana y la transformación entre líquido-vapor, vapor-líquido es a presión y temperatura constante, nos va a permitir determinar el valor de la entalpía del punto 4. Entonces, de la tabla 5,
sería 1400 ahí megapascales, ¿sí? Y en la zona de vapor saturado nos va a dar el valor de la entalpía del punto 4. Que para este caso es... A ver si les dio lo mismo. 2591,8. Me parece que no, fíjese bien. Es un valor que está más al costado, o sea, más a la derecha. 2788,9. Exactamente. Ojo, ahí tienen tres valores. Uno a la misma presión del líquido, otro que es la diferencia entre los dos, que lo llama dice evaporado, en realidad es vapor húmedo, ¿sí? Porque en medio, si yo les dibujo acá, a ver, vamos un segundo, así no tenemos duda. Acá, esta transformación sería a presión y temperatura constante. Entonces, ustedes en la tabla van a tener ese valor en la columna de líquido, ese valor en la columna de vapor saturado, y en la columna en medio va a estar la diferencia de ese punto 4 y llamémosle 4', que tenemos ahí, que lo vamos a usar acá abajo para calcular los valores del condensador. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Pero está bien, que es la forma. Esto es la forma. Entonces ahora necesitaríamos determinar todos los valores que nos permitan de alguna manera calcular, por un lado, la entalpía de ese punto y por otro lado, el tamaño de la bomba, o sea, cuánta energía necesitamos para mover la bomba que nos lleve desde la presión de 10 kilopascales a la de 7 megapascales, el líquido. Entonces, ahora de la misma tabla, pero ingresando, en este caso, por la presión de 10 kilopascales, vamos a ir determinando los distintos valores. Los primeros vamos a determinar la entalpía del líquido y la entropía del líquido. Creo que lo tengo así ahí. A ver si les da ese valor. 191,81 kilojoule por kilogramo. Ese sería a presión de 10 kilopascales, la entalpía del líquido. Así que 191,81. Perfecto. Y la entropía del líquido, de las tres columnas, sería la primera, la que está más a la izquierda. 0,65, 0,6492. Perfecto. Kilojoule, kilogramos, Kelvin. Ahí lo tenemos. Podemos seguir adelante. Es decir, que tenemos los valores de estas tres entalpías y parcialmente los valores para poder determinar esta entalpía que necesitamos para calcular el trabajo de expansión 2. Y también vamos a necesitar el volumen específico del líquido a la presión de 10 kilopascales. Recordemos, el trabajo de expansión 1 era H3 menos H4, el trabajo de expansión 2, H5 menos H6. Todavía nos queda determinar el valor de H6. Ahí tenemos el diagrama para no olvidarnos. Y seguimos en la tabla 6 y seguimos con la presión de 10 kilopascales. Entonces ahora, ¿qué vamos a poder determinar acá? O el valor de 6' y calcular, hacer la diferencia entre 6' y 7, o en la columna en medio directamente obtener la diferencia de H6' menos H7 o S6' menos S7, que es lo que vamos a utilizar para poder calcular la entalpía del punto 6. Aquí se los pongo. H6' menos H7 igual a 2392,1. Fíjense dónde está ubicado, en la columna del medio.
y las diferencias de entropías extremas, que también las vamos a necesitar, 7,4996 kJ kilogramos Kelvin. Espero que la hayan podido ubicar. Y a ver si hay un tercero que después nos da algún otro dato. Es el penúltimo valor. ¿Cómo? Es el penúltimo valor, el 7,5. Exactamente. Eso les da la diferencia entre entropía de vapor saturado y líquido, la entropía del líquido a esa presión. ¿Estamos claros? ¿Qué nos estaría faltando acá? El volumen específico para poder calcular el trabajo de la bomba. Sería el volumen B7. Si nosotros vemos está la presión, e inmediatamente al costado hacia la derecha tenemos el valor del volumen específico, que es de 0,001010 metros cúbicos por kilogramo. Creo que de tabla tenemos todos los valores que necesitamos para calcular trabajos de expansión, trabajo de la bomba. Creo que sí, estamos completos. Trabajo de expansión 1. Habíamos determinado la entalpía del punto 3 y la entalpía del punto 4, digamos que en la hoja anterior. Reemplazamos los valores y tenemos que los primeros valores del trabajo de expansión 1, es decir, el que producimos entre 3 y 4, ¿sí? Ingresando con la presión de 7 megapascales y 600 grados centígrados de temperatura, debido al trabajo que realizamos en la turbina de alta presión, en una caída de presión hasta 1,4 megapascales, y al final tenemos vapor saturado. Vamos a calcular ahora el trabajo de expansión 2 entre 5 y 6, pero, aquí tenemos el primer pero, necesitamos primero calcular H6, para lo cual lo vamos a dividir adecuadamente. Este es el valor que necesitamos calcular. Recuerden cómo hacíamos. Partíamos de un valor conocido, como es el del punto 7, le sumamos el calor latente de vaporización para pasar del líquido a vapor saturado a esa presión, y lo multiplicamos por el título, porque en realidad no íbamos a utilizar todo el calor latente de vaporización, sino que una parte que va a estar dada por el porcentaje que representa, el porcentaje de humedad que representa el título. Entonces, esa ecuación quedaba: H6 va a ser igual a H7, partimos valor conocido, las diferencias, en este caso de entalpías, entre 6' y 7, que lo acabamos de determinar, 2392,1, y el título. ¿Qué pasa? Acá seguimos teniendo dos incógnitas. La entalpía, que es lo que queremos calcular, pero también tenemos como incógnita el título. Nos valemos de la ecuación de las entropías, que toma una forma similar. La entropía del punto 6 es igual a, partimos un valor conocido, la entropía del punto 7, donde tenemos líquido, más la diferencia de entropías extremas por el título. Ahora ustedes me dirán, y ese 6 no lo conozco, pero conozco ese 5, y como este proceso termodinámicamente o idealmente es a entropía constante, podemos tomar el valor de la entropía S5, que lo determinamos recién de la tabla A6. Y así, de esa ecuación, despejar el título y poder obtener. Nos va a quedar S6 menos S5, recordando que el valor de S6 vamos a tomar el de S5, que lo acabamos de determinar, y la diferencia de entalpías extremas a esa presión. Reemplazamos los valores. S5 era 7,6047 y S7, que lo determinamos en la hoja anterior, era 0,6492, dividido la diferencia
entre las entropías extremas, que lo acabamos de determinar de tabla 5, 7,4996. Operamos y nos va a dar un valor del título. Para este caso es bastante alto. Fíjense que es porque estamos agregando sobrecalentamientos también, que es de 0,927. Ese es el título que vamos a utilizar para poder calcular el valor de la entalpía del punto 6 y así poder calcular el trabajo de expansión 2. Entonces, la entropía H7, que lo calculamos en la hoja anterior, era 191,81 más la diferencia de entalpías extremas, que aquí lo tenemos, 2392,1 por el título que acabamos de calcular. Nos da un valor de H6 de 2409,28, que es el que vamos a reemplazar aquí en esta ecuación y determinar el trabajo de expansión 2, que realizamos en la turbina de baja presión. Reemplazamos los valores y obtenemos que el trabajo de expansión 2 es 1065,52 kJ por kilogramo. Es decir que determinamos ya el trabajo de la turbina. Necesitamos calcular el trabajo que nos va a insumir la bomba para mover el fluido desde 7 a 8, es decir, de la presión de 10 kilopascales a la presión de 7 megapascales. Como no decíamos que no conocemos el valor de la entalpía del punto 8, lo que vamos a hacer es utilizar el volumen específico a esa presión del líquido, ¿sí? Y multiplicarlo por la diferencia de presiones entre las cuales va a tener que trabajar la bomba. Ahí tenemos V sub 7, lo acabamos de determinar, que era 0,001010 metros cúbicos por kilogramos. La presión de saturación es 7000 kilopascales y la presión de condensación de 10 kilopascales. Reemplazamos los valores y tenemos que el trabajo de la bomba es igual a 6,92 kilojoules por kilogramos, que para calcular el trabajo útil se lo vamos a tener que restar a la suma de los trabajos de expansión, cosa que vamos a hacer a continuación. Es decir, que tenemos trabajo de expansión 1, trabajo de expansión 2 y trabajo de la bomba. Nos estaría faltando determinar el denominador, es decir, el calor total suministrado. Vamos a mantener nuestro ciclo para poder determinar. Recuerden que el calor suministrado estaba en el que entregamos en el economizador, en la caldera y en los dos sobrecalentadores. Tendríamos la ecuación. H1 menos H8 sería en el economizador, H2 menos H1 en la caldera, H3 menos H2 en un sobrecalentador y H5 menos H4 en el otro sobrecalentador. Volvemos a tener acá H1 y H1 negativo y positivo y negativo, lo podemos simplificar, lo mismo que a H2. Entonces el calor total suministrado nos queda que es igual a H3, la máxima energía que podríamos tener en ese punto, a la presión de 7 megapascales y 600 grados centígrados, y la que tenemos a la entrada al economizador, más la diferencia en entalpía que representa la energía que consumimos, que entregamos en forma de calor para sobrecalentar hasta el punto 5. H5 menos H4. H3 lo habíamos determinado en la tabla A6. H8 no lo conocemos. H5 lo obtuvimos de tabla de la tabla A6 y H4 lo obtuvimos de la tabla A4 entrando con 1,4 megapascales. Quiere decir que nos falta H8. ¿Pero qué conocemos? Nosotros conocemos el valor de la entalpía del punto 7 porque lo obtuvimos de tabla A5 a la presión de 10 kilopascales y conocemos ahora el trabajo de la bomba. Por lo tanto, la entalpía H8 va a ser la entalpía de 7 más el trabajo de la bomba. Como conocemos todos esos valores, determinamos
el valor de H8 y nos permite eso determinar cuánto equivale el calor total suministrado. Reemplazamos los valores y calculamos el mismo y vemos que el calor total suministrado es igual a 4137,47 kilojoules por kilogramo. Vamos a ver, en función del trabajo que realizamos, el movimiento de la bomba y este calor que vamos a necesitar consumir para obtener los valores que hemos previsto. Vamos a ver cómo calculamos el rendimiento térmico de este ciclo. Recordábamos que el trabajo neto era la suma de los trabajos de expansión, al que le restábamos el trabajo de la bomba, y el calor total suministrado, que teníamos los calores de los sobrecalentadores, el de la caldera y el del economizador. Como a todos estos los hemos determinado, los dos trabajos de expansión, el trabajo de la bomba, y acabamos de determinar el calor total suministrado, vamos a reemplazar esos valores. El trabajo de expansión 1 nos da 861,7, el trabajo de expansión 2 nos da 1065,52 y el trabajo de la bomba 6,92. Todo dividido por 4137,47, que sería el calor total suministrado. Eso nos va a dar 0,464. Quiere decir que vamos a obtener para esta condición un rendimiento de 46,4%. Un rendimiento elevado, primero porque es teórico y segundo porque estamos sobrecalentando a muy buena presión y a muy buena temperatura. Nos pide además que calculemos el caudal que necesitamos para una potencia de 5 megavatios, teniendo o conociendo un trabajo útil que hemos determinado. Entonces, G va a ser igual la potencia, que la conocemos, sobre el calor útil. Calculado el calor útil era 1920,3, resulta de operar con esto, y nos da que el caudal que necesitamos es 2,60 kilogramos por segundo para poder obtener esa potencia de 5 megavatios. ¿Alguna duda? Bien. Ingeniero, cuando se sobrecalienta, Sí. básicamente se aumenta la temperatura, pero la presión es la que venía trayendo, digamos. La presión si vos producís vapor en la caldera, cuando sobrecalentas, teóricamente, ¿sí? la presión se mantiene constante. Es decir, que el proceso de que te lo entrega la bomba, pasa por la caldera y se sobrecalienta, es la misma presión, ¿sí? El tema está que evidentemente que vamos a tener pérdida de carga en la caldera, vamos a tener pérdida de calor en los procesos reales. Y también vamos a tener pérdida cuando sobrecalentemos. Entonces, que habría que calcular cuáles son las pérdidas, que van a depender del tipo de transferencia de calor, más que de transferencia de calor, del el intercambiador de calor, los materiales que utilicemos, cuánto va a ser el tamaño del mismo, la serpentina que tengamos que tomar. Ya ahí se complicaría un poco más determinarlo, hay que calcularlos. Se puede hacer, no es un tema para nosotros, pero evidentemente que hay que considerar pérdidas. Además, los procesos de trabajo en la turbina no son a entropía constante. Hay un aumento de entropía, hay una pérdida que tenemos que considerar por el trabajo que se realiza el vapor en la turbina. Eso es evidente, hay que buscar cuánto vale y cuánto estamos perdiendo. Nosotros manejamos esto porque entre esos
valores es lo que nos entrega una planta ideal, digamos. Después hay que ver cuánto es lo que se modifica respecto a una planta real que trabaje dentro de los mismos, por ejemplo, presiones de caldera, ¿no es cierto? Y ver cuál es la diferencia que tenemos. Esa diferencia va a estar dada por las pérdidas que tengamos en los distintos procesos, que hay que calcularlo, como cualquier máquina de combustión interna o externa, ¿no? Y otra Sí, pregunta, dale, viendo el caudal de 2 kilos, un poco más de 2 kilos por segundo, son sí, casi 7.000 litros por hora sí, y trabaja unos 15 kilos, unos 1,4 megapascales, digamos, sí, es la importante. bomba es importante, no sé de qué potencia será, pero Es importante, consume bastante. O sea, en muchos lugares van a encontrar que dice que como el trabajo de la bomba es despreciable, no lo tienen en cuenta. Fíjate lo que estás hablando, de que la bomba es importante, por lo tanto va a consumir. En porcentaje, la potencia que entregan estas plantas es muy grande, ¿no es cierto? Pero hablemos de 40 megas de potencia, qué sé yo, una cosa así. Pero si vos lo sumás por todas las horas del día, del mes, de los años que funcione esta máquina, y le estás quitando bastante energía a lo que estás produciendo, porque lo mueve la misma máquina. O, salvo que tengas un consumo eléctrico, que sigue siendo un aporte extra que vos estás diciendo, estás consumiendo energía. Y no es cualquier cosa, son muchos metros cúbicos de agua que moves por unidad de tiempo. Sí, está bien el planteo que haces. ¿Seguimos o tienen alguna otra duda? Bueno, No, profe, ninguna. vamos a seguir. Che, cuando tengan una duda me paran, ¿eh? No sean problemas. No molesta. Bueno, entonces ahora vamos a hacer con un solo sobrecalentamiento y vamos a hacer una extracción de vapor a ver cómo calculamos eso que llamamos ciclo regenerativo y cómo con esa extracción de vapor que está a mayor temperatura, por ende mayor entalpía que la del líquido que llevamos a la caldera, cómo nos ayuda esa extracción de vapor a consumir menos energía y por lo tanto aumentar el rendimiento. Es lo que vamos a hacer a continuación, donde vamos a plantearnos lo siguiente. Entonces, decimos que un ciclo con un sobrecalentamiento y una extracción de vapor. Nos pide determinar el rendimiento térmico, la entropía y la entalpía al final de la expansión isentrópica de un ciclo de Rankine regenerativo, así se lo llama cuando extraemos vapor, que funciona entre las presiones de la caldera de 2 megapascales y la del condensador de 30 kilopascales. Es decir, que sobrecalentamos a 2 megapascales, a 2 megapascales de presión y nos dice que la temperatura de sobrecalentamiento es de 300 grados centígrados y desde ese punto, con esa entalpía que logramos en ese punto, hacemos un trabajo de expansión hasta la presión del condensador de 30 kilopascales. Pero en el interín, supongamos que tengamos turbina de alta y turbina de baja presión, vamos a suponer que entre etapas o a la salida de la turbina de alta presión, hacemos una extracción de vapor para llevarlo a lo que se llama, recuerdo cuando veíamos en el teórico, caja mezcladora, y aquí es porque entran los dos fluidos juntos. Por un lado entra el líquido, por otro lado esta cantidad de vapor que hemos extraído, y nos permite calentar el agua de alguna manera, entonces consumir menos energía. Esa extracción de vapor lo vamos a hacer a 1,4 megapascales
y a 250 grados centígrados. Y nos pide realizar el diagrama TS y el gráfico de la instalación. Vamos a empezar por el ciclo. Nuestra campana, el punto crítico que nos separa líquido de vapor. Y vamos a empezar, como hicimos recién, desde un punto 1 que está a una presión de 2 megapascales en la condición de líquido del fluido. Le vamos a agregar una cierta cantidad de calor en la caldera. Vamos a producir vapor a partir del mismo. Esa cantidad de calor va a depender de la presión a la cual hagamos el proceso, en este caso 2 megapascales, la presión de trabajo de la caldera, y obtenemos de esa manera vapor saturado. Esto, en principio, decimos que es a presión constante, termodinámicamente hablando. En la realidad hay una caída de presión, ¿sí? Por todas las pérdidas de carga que tenemos, y además tenemos pérdida de calor, vamos a tener que suministrar una mayor cantidad de calor para producir vapor de la que entregamos para producir a presión constante, es decir, idealmente el vapor a esa presión. Llegado al punto 2, decíamos que sobrecalentamos, para lo cual vamos a incluir un sobrecalentador, mayor energía que la tomamos de la caldera, otro intercambiador de calor, para llevar el fluido hacia ese punto que le vamos a llamar 3, que está, dijimos, a 300 grados centígrados. Esa es la condición a la cual ingresa el vapor a la tobera, que acelera aún más el fluido y que no la orienta hacia los álabes de la turbina para producir un trabajo en la misma y obtener una potencia en el eje. Dijimos que hacíamos una expansión hasta la presión de condensación, que era de 30 kilopascales. Y al final de esa expansión seguimos obteniendo vapor húmedo. Pero en el transcurso de esa expansión, es decir, entre que pasamos, por ejemplo, entre la turbina de alta presión a la turbina de baja presión, hacíamos una extracción de vapor que nos dice que la hacemos cuando la presión desciende a 1,4 megapascal y en ese punto tenemos 250 grados centígrados. A ese punto lo vamos a llamar 4. Quiere decir que acá vamos a hacer un trabajo de expansión entre 3 y 4 con todo el vapor que nos entrega la caldera, pero acá de 4 hacia el punto final, que seguramente le vamos a llamar 5, vamos a hacer un trabajo de expansión, pero no con todo el vapor, sino con todo el vapor que nos entregó la caldera menos lo que hemos extraído, que ya vamos a ver cómo se determina. Luego del punto 5, condensamos hasta líquido, trazamos las curvas que nos permiten y el punto que nos permite determinar luego la entalpía del punto 5, como venimos haciendo, donde tenemos un determinado título. Dijimos entonces que realizábamos un trabajo de expansión en la turbina de alta, por ejemplo, o entre etapas de la turbina, entre 3 y 4, con todo el vapor. Y después hacíamos un trabajo de expansión 2, entre 4 y 5, pero ya no con todo el vapor, sino con algo menos, que si tomamos unitariamente sería 1 menos m. Eso lo vamos a hacer, por ejemplo, por kilo de vapor. Esto también quiere decir que la bomba, la primera de las bombas, va a trabajar con 1 menos m cantidad de líquido, siempre y cuando no se pierda nada y todo sea un proceso ideal. Dijimos entonces que desde el punto 4 hacíamos una extracción de vapor a la presión de 1,4 megapascales y 250 grados centígrados. Eso es a presión constante, y a ese vapor sobrecalentado lo llevamos hacia lo que llamamos caja mezcladora. Eso viene por un lado, una cantidad M, a una presión de extracción que le hemos dado el valor de 1,4 megapascales.
Por el otro lado viene el líquido que obtuvimos luego del trabajo del condensador y que está a esa presión de 30 kilopascales representada por el punto 6. A ese líquido, a esa presión, lo tomamos con una bomba y lo llevamos hasta la presión de ingreso a lo que llamamos caja mezcladora, que está dado por el punto 7. Ahí llevamos el líquido. Entonces, por un lado, la caja mezcladora entra la cantidad de vapor sobrecalentado M, y por otro lado viene la cantidad 1 menos M del líquido que ingresa a esa caja mezcladora, y a la salida tenemos el fluido en una determinada condición que va a estar dado por la entalpía del punto 8. Ese líquido que aumentó su temperatura, lo tomamos con otra bomba, que la vamos a llamar W sub B2, y nos va a llevar líquido, sigue siendo líquido, la presión de trabajo de la caldera, que es el mismo del punto 9, y ahí sí ya va a mover todo el líquido, que luego de haber pasado por vapor, se volvió a condensar y convirtió en líquido. Acá estamos hablando que no hay pérdida, evidentemente que hay en el caso real, hay un permanente ingreso de líquido para, digamos, compensar las pérdidas que se tienen cuando se vaporiza. ¿Cómo sería el esquema de esta planta? Vamos a empezar por el mismo punto 1, que está antes de la caldera. Vamos a suponer que eso que dibujamos es la caldera. Tenemos el punto 1, ese punto 1, donde tenemos líquido. A ese líquido le agregamos una cierta cantidad de calor a esa presión de 2 megapascales. En la caldera nos permitía obtener vapor saturado, dado por esa inversión de calor que tenemos, que está representado por el punto 2. Ese vapor saturado obtenido a 2 megapascales, le seguimos aportando calor en un sobrecalentador, y lo llevamos, como sabemos, en este caso lo podemos dibujar porque no sería muy problemático. Lo llevamos a un intercambiador de calor a la caldera, una serpentina, aprovecha ese calor que se está irradiando en la caldera y nos permite sobrecalentar el fluido y obtener ese fluido a la presión de 2 megapascales y 300 grados centígrados, determinado por el punto 3. Esa es la condición en la que va a entrar a la primera turbina, llamémosle de alta presión. Va a tomar la turbina de alta presión parte de esa energía para producir una determinada potencia en el eje, mover que nos va a permitir, junto con el trabajo de expansión 2, entregar una potencia que nos permite mover, por ejemplo, un generador. A partir del trabajo que se realiza en la caldera, en la turbina entre 3 y 5, parte del fluido, decimos, va a seguir hasta vapor húmedo, dado por el punto 5, que lo marcamos ahí. Pero dijimos que entre etapas, o entre la turbina de alta y la turbina de baja, vamos a suponer que si hay turbina de alta y de baja, están representadas acá en esta misma turbina, hacemos una extracción de vapor a 1,4 megapascales y 250 grados centígrados. Las vamos a dejar marcadas por ahora por ahí. Por un lado, vamos a condensar el vapor húmedo que tenemos en la condición del punto 5 con un determinado título, para lo cual lo vamos a llevar a un condensador, para lo cual vamos a necesitar torres de enfriamiento, fuente fría para poder traer calor, licuar el vapor y entregarlo a la salida del condensador como líquido a 30 kilopascales,
en la condición del punto 6. En esa condición del líquido a la presión de 30 kilopascales, lo vamos a tomar con una bomba y lo vamos a llevar hasta la presión de extracción de 1,4 megapascales o 1400 kilopascales. Ahí vamos a representar entonces el punto 6. Recordemos, acá hemos hecho una extracción de vapor, por lo tanto, tanto por el condensador como por la bomba va a pasar una cantidad o un caudal menor del que salió de la caldera. Entonces, si dibujamos la bomba, la primera bomba, nos lleva el líquido desde la presión de condensación a la presión de extracción. Esa presión de extracción va a estar dada por el punto 7 que tenemos acá, que es la presión a la cual va a ingresar a la caja mezcladora el líquido. Acá sí es donde tenemos que colocar la caja mezcladora y hacer ingresar, por un lado, el líquido que venía con la entalpía del punto 7 a la presión de extracción de 1,4 megapascales, y por otro lado, el vapor que hemos extraído, vapor sobrecalentado que hemos extraído, a la presión de 1,4 megapascales y 250 grados centígrados. Se mezcla, como dice el nombre de la caja mezcladora, el líquido con el vapor que hemos extraído. Hay un aumento de la temperatura del fluido que va a estar dado por la entalpía del punto 8. Estaríamos acá. Salimos de la caja mezcladora para llevar hasta la presión de trabajo de la caldera. Desde la presión de extracción vamos a necesitar una nueva bomba, que la vamos a colocar ahí, que vamos a necesitar que realice un determinado trabajo, un trabajo que vamos a consumir de la potencia que nos entrega la planta, o de algún otro medio que nos permita mover la bomba. Y ahí ya tenemos el fluido, el líquido, en la condición del punto 9, listo para ingresar o a la caldera o al economizador que normalmente se coloca en zonas aledañas, o se puede dentro de la misma caldera, para aportar o para aprovechar el calor que se está generando en la caldera y mejorar aún más la temperatura del líquido que ingresa a la misma. Está claro cómo pasamos del ciclo en el TS a la planta, ¿no es cierto? Porque realmente esto, pues, cada parte de esto es un elemento distinto de la planta que nos permite producir un proceso. Profesor, una consulta. Sí. La caja mezcladora Sí. sería como un precalentador que tendríamos para precalentar el agua de ingreso que tenemos en la caldera, ¿no es cierto? Exactamente. Lo único que hace es, claro, está por un lado perdiendo trabajo de expansión, ¿sí? Claro, Es lo mismo hacerlo de 3 a 5 sin ninguna extracción, ¿sí? Porque estamos quitándole energía a esta parte de la turbina. Está muy claro hasta claro. ahí. Pero Sí. es mayor la ganancia que tenemos con ese aporte. No se olvide que está muy buena, acá está relativamente bajo, puede estar más alta la temperatura y más alta la presión, dependiendo de la presión de trabajo de la caldera. Es el aprovechamiento que hacemos al incorporar esta parte de vapor sobrecalentado en la caja mezcladora. Digamos que la pérdida de trabajo es menor que la ganancia que hacemos en el precalentado del líquido antes de entrar a la caldera. O sea que en resumen, el vapor que yo retiro de la turbina en el punto 4, Sí. porque digamos no lo aprovecharía, lo estoy retirando yo de la turbina, Mm. lo estoy aprovechando en el calor que yo estoy aportando en la caldera, porque ya viene con un precalentamiento previo. Exactamente. O sea, consumís menos calor en la caldera. Exactamente. El mismo vapor. Esto es, en un ciclo regenerativo, se emplean para casualmente aumentar el rendimiento. Claro. ¿Está bien? Perfecto, entonces. Cuando vos no tenés combustible a mano o es caro donde tenés la planta, etcétera, etcétera, necesitas ahorrar combustible
y así tengas más de un sobrecalentamiento y más de una extracción. Se suelen hacer hasta 10 extracciones de vapor en distintas partes de la máquina. Yo diría que más de 5 ya se empezaría a complicar, y eso te permite reducir el consumo de combustible, a pesar de que hay una reducción de la potencia, pero es mucho menos la reducción de potencia respecto a la mejora en el consumo de combustible. Ahí lo vamos a ver. Seguimos con el rendimiento térmico, que es trabajo neto sobre calor total suministrado. El trabajo neto en este caso va a estar dado otra vez por los trabajos de expansión 1 y 2, que vamos a ver cómo se determinan, a los cuales ahora lo vamos a tener que restar por los dos trabajos de la bomba. Recién la bomba trabajaba entre una diferencia de presiones bastante importante. Acá la diferencia de presiones entre la máxima y la mínima es mucho menor, pero a su vez lo repartimos el trabajo en dos bombas, lo cual no es el tamaño de la bomba no es tan importante como lo veíamos recién. El calor total suministrado sigue siendo el del economizador, el de la caldera y el del sobrecalentador. Todo tomado de la misma fuente. Ahí lo tenemos perfectamente incorporado. Eso sería el rendimiento térmico. Vamos a ver cómo calculamos ahora el rendimiento térmico. Como siempre, conviene tener el ciclo a mano para ver qué número, porque acá empezamos con 1 acá, podríamos haber empezado con el 1 donde está el 3, por el 1 acá donde se condensó el fluido. Eso depende de la numeración, o si lo ponen letras, depende solamente de un control. Decíamos entonces que esa era la ecuación del rendimiento. El trabajo de expansión 1 es entre el punto 3 y el punto 4, es decir, que sería... se me está quedando sin energía. Ahí vamos. El trabajo de expansión 1 sería entre el punto 3 y el punto 4, y como siempre tomamos la diferencia de entalpía del punto 3 y del punto 4. Las entalpías del punto 3 y del punto 4 obtenemos de la misma tabla, la A6, porque tenemos vapor sobrecalentado en ambos. Y de paso vamos a aprovechar para determinar el valor de la entropía del punto 3 para que nos permita calcular el título y luego la entropía del punto al final de la expansión. El trabajo de expansión 2 va a ser la diferencia de entropía, esta obtenida de tablas y esta calculada, por 1 menos m, porque aquí estamos aprovechando menor cantidad de vapor, porque hemos hecho una cierta extracción para mejorar la temperatura del líquido, como recién decía uno de ustedes. El trabajo de la bomba 1 va a ser el volumen específico del líquido a la presión de condensación por la diferencia de presión entre las cuales va a trabajar la bomba, presión de condensación y presión de extracción. Pero a su vez, esa bomba va a mover un caudal de 1 menos m. Recuerden, consideramos que no hay ninguna pérdida, que todo se transforma en un vapor y luego en líquido y se mantiene constante el caudal. Y el trabajo de la bomba 2, acá ya incorporamos esa cantidad de m, por lo tanto va a trabajar con todo el caudal de la planta, va a ser el volumen específico a la presión, en este caso de 1,4 megapascales del líquido, dado ahí en el punto 8, por la diferencia de presión entre las cuales trabajo, presión de extracción y presión de la caldera. Así, si tuviéramos más de una extracción, tendríamos que incorporar una bomba más. Ojo, cuando calculemos el calor total suministrado, el punto del cual tenemos que partir es el 9. Ojo, nunca del 7. Entonces, decíamos que necesitamos determinar el valor del calor total suministrado, que lo tenemos ahí representado.
y decimos que va a ser en el economizador entre 9 y 1, en la caldera entre 1 y 2, y en el del sobrecalentador entre 2 y 3. Tenemos H1 positivo, H1 negativo, lo podemos simplificar. Tenemos H2 positivo y H2 negativo, también lo podemos simplificar. Y nos va a quedar que el calor total suministrado va a ser igual a H3 menos H9, diferencia de entalpías extremas. Para este caso se puede hacer. Bien, vamos a las tablas. Nosotros vamos primero a entrar con los datos a la tabla 6 para encontrar, en este caso necesitamos entalpía y entropía del punto 3. Para lo cual, en la tabla A6, que es la que nos permite determinar valores cuando tenemos vapor sobrecalentado, vamos a entrar a la presión de la caldera, que es de 2 megapascales, y a la temperatura de sobrecalentamiento, que es de 300 grados centígrados. 2 megapascales y 300 grados centígrados, y vamos a obtener por un lado H3 y por el otro lado S3. Si quieren trabajar con la tabla, les doy un tiempito. Recuerden que tienen que primero buscar la presión, y después tenemos para cada presión distintas temperaturas, y encontrar entalpía y entropía. ¿Es 1024,2? Esa es la entalpía, correcto. Y la entropía 6,7684. Correcto. Eso está dado, uno en kilojoule por kilogramo y el otro en kilogramos Kelvin. Perfecto. Entonces, esos serían los datos del punto 3. Por un lado, para calcular el trabajo de expansión entre 3 y 4, y por otro lado, para poder calcular título y luego entalpía del punto 5. Seguimos en la tabla, ya que estamos en la tabla 6, para determinar que la entalpía de ese punto. Pero acá, ¿a qué presión? Y vamos a necesitar la presión de extracción, que es de 1,4 megapascales, y la temperatura habíamos dicho que era 250 grados centígrados. Ahí vamos a determinar el valor de H4. A ver si les da igual. La entalpía sería 2927,9 kilojoules Perfecto. por kilogramo. Perfecto. Y la entropía... La entropía no te va a hacer falta. Ojo con eso. El proceso es, teóricamente, termodinámicamente hablando, isoentrópico desde 3 a 5. Si vos buscas la entropía de ese punto 5, buscala, vas a ver que no te da el mismo valor del 6,7684. Porque hay otra presión y otra temperatura. Por eso es teórico, el trabajo de expansión es isoentrópico desde 3 hasta 5. Por eso se emplea el valor de la entropía del punto 3, en este caso llamado 3. Bien. Terminamos con el vapor sobrecalentado. Aquí vamos a necesitar determinar, por un lado, la entalpía de ese punto, porque es la entalpía con la cual va a salir el fluido después de haberse mezclado el vapor sobrecalentado con el líquido, y el volumen específico de ese punto para poder calcular el trabajo de la bomba. Ahí dice trabajo de la bomba 1 es trabajo de la bomba 2. Está equivocado. Hay un error ahí. Entonces, ahí vamos a ir a qué tabla. La que entremos por presión, porque tenemos el valor de la presión, que sería la tabla A5. Y entramos
con la presión de extracción de 1,4 megapascales. Dijimos que vamos a obtener de ahí la entalpía del punto 8, o sea, del líquido, y el volumen específico del líquido a esa presión. H8 entonces, a ver si está bien, toma un valor de 829,96 kJ por kilogramos. Y el volumen específico, 0,00. 11,49. Perfecto. Vamos a ver. Correcto. Entonces ya tenemos dos valores más para poder calcular los trabajos de expansión, trabajo de la bomba y algunos para el calor total suministrado. ¿Qué es lo que nos quedaría? Y necesitamos calcular la entalpía de ese punto, para lo cual vamos a necesitar entalpía y entropía del punto 6, entalpía y entropía de las diferencias extremas entre 5' y 6, y el volumen específico del punto 6 a esa presión de 30 kilopascal. Por lo tanto, nos mantenemos en la tabla A5, pero ingresamos con la presión de condensación de 30 kilopascales. Y ahí vamos a tener entonces la entalpía y la entropía del punto 6, es decir, del líquido. La entropía da 289,27 kilojoules por kilogramos. A ver si encuentran la entropía. 0, y algo. 0,9441 kilojoules por kilogramo Kelvin. Correcto. Correcto. Y ahora vamos a buscar, sería en la columna del medio de la entalpía y de la entropía, las diferencias extremas entre entalpía y entropía de líquido y de vapor saturado, es decir, H5' menos H6 y S5' menos S6. Ya tenemos dos valores que nos van a servir para los cálculos y nos faltaría entonces la diferencia entre las entalpías y las entropías extremas, que ahí las tenemos ya mencionadas, tomando otros dos valores que nos van a permitir calcular las incógnitas que tenemos en la parte superior de la hoja. Nos quedaría el volumen específico. Con 30 kilopascales, ¿cuál sería el volumen específico del punto 6, del líquido? Le doy una ayuda, 0,00. 1022. Correcto. Creo que sí. Ahí lo tienen. Sí, señor. Y digamos que no nos falta más ningún valor, me parece a mí. Chequeemos por las dudas. No, los demás no los necesitamos. Entonces tenemos todos los valores. Sería importante que ustedes hayan tomado nota de esos valores para tenerlos ahí. Y podemos calcular los trabajos de expansión, los dos trabajos de la bomba y calor total suministrado. Les estoy diciendo algo que no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque necesitamos calcular el título, necesitamos calcular la entalpía del punto 5 y necesitamos calcular cuánto es o cuánto hemos extraído de vapor sobrecalentado para hacer este proceso. Vamos a ir por partes. Vamos a mantener nuestro ciclo. Recuerden de que aquí hay que modificar, es bomba 2. Y vamos a seguir manteniendo nuestros valores. Y ahí reemplazando lo que hemos obtenido de tabla H3 y H4 de la tabla A6,
con distintas presiones, ¿sí? Y la diferencia o el trabajo de expansión 1 nos da 96,90. Fíjense la diferencia que tenemos con el de recién, pero estamos entre 2 megapascales y 1,4, recién entre 7 y 2 y 1,4, pero acá teníamos 600 grados centígrados también. Por eso la diferencia de ese trabajo. Y el trabajo de expansión 2, dijimos que era la diferencia de entalpía entre 4 y 5, que lo vamos a ver a continuación, pero que trabaja con 1 menos m cantidad de vapor. Por lo cual aquí tenemos, para poder calcular el trabajo de expansión 2, dos incógnitas, H5 y M, que vamos a ver cómo las determinamos. H5 ya sabemos cómo, partimos de un lugar, de un valor conocido, en este caso entalpía del punto 6 del líquido, más la diferencia de entalpías extremas por el título. Seguimos teniendo una ecuación con dos incógnitas, la de entalpía del punto 5 y que queremos calcular, y el título. Nos valemos de la ecuación de las entropías, que toma un formato similar, con la ventaja que S5 deja de ser una incógnita, pero tomamos el valor desde donde comenzó el trabajo de expansión, que es la entropía del punto 3. De aquí despejamos el título y va a quedar S5 menos S6 sobre S5' menos S6, teniendo en cuenta que el valor de S5 es el valor de S3, que recién habíamos determinado que era 6, y algo. Aquí lo tengo, 6,7684, y el valor de S6, que lo acabamos de determinar, 0,9441, sobre la diferencia de entropías extremas, que era de 6,8234, que lo habíamos calculado recientemente. Nos da un título de 0,853. Ustedes pueden usar dos dígitos o una sola. Tiene su referencia, o sea, tiene su cambio, pero no necesariamente lo podrían haber utilizado como 0,853, podría haber sido 0,85. Esto nos va a permitir reemplazar el valor del título, porque H6 y H5' menos H6 lo acabamos de determinar de tabla. Ese valor nos permite determinar el valor de la entalpía del punto 5 y ya tener una incógnita menos en el cálculo del trabajo de expansión 2, que sería H5, que vale 2281,28. Nos queda determinar el valor de la cantidad de vapor sobrecalentado que hemos extraído. Para lo cual nos vamos a valer de la caja mezcladora, donde vamos a decir que por un lado ingresa una cantidad M con una entalpía dada por el punto 4 que llamamos H4. Eso por un lado sería el vapor sobrecalentado que entra a la caja mezcladora. Por el otro lado va a ingresar líquido en la condición del punto 7, o sea, a la presión de extracción, una cantidad 1 menos M, cantidad de líquido. Esa mezcla entre el vapor sobrecalentado y el líquido que ingresan por dos lados distintos a la caja mezcladora, luego de hacer su trabajo, sale con la condición de la entalpía del punto 8. ¿Cuánto? Y 1 de nuevo. El total del fluido que evoluciona en este ciclo. Vamos a establecer una ecuación de la continuidad diciendo que lo que sale representado por H8 va a ser H4 por M por un lado, más H7 por 1 menos M. Operamos y con H7 nos va a quedar una ecuación como esta. Luego despejamos M.
factor de H4 menos H7, y ahora sí despejamos M definitivamente, que va a quedar igual a H8 menos H7 sobre H4 menos H7. Recuerden lo que decíamos en el teórico. A7 no lo podemos determinar en ninguna tabla y no conocemos el valor de el trabajo de la bomba 1, ¿sí? Es decir que este valor del punto, ¿por qué no conocemos el valor de la bomba, del trabajo de la bomba 1? Porque no conocemos M, porque acá se mueve 1 menos M, un caudal menor. Entonces tomamos, sin que tengamos un error apreciable, para H7 el valor de H6 acabamos de determinar de tabla. Reemplazamos entonces de esta ecuación H8 menos H7 sobre H4 menos H7 los valores correspondientes. Recordemos que H6 era 289,27 en el numerador y el denominador, y nos permite determinar el valor de M, que en este caso es 0,205. Entonces ahora podemos determinar el valor del trabajo de expansión 2, porque acabamos de determinar el valor de la entalpía 5, el de la 4 lo habíamos obtenido de tabla, y la cantidad de vapor que hemos extraído. Reemplazamos entonces en la ecuación del trabajo de expansión 2 y queda que el trabajo de expansión 2 es igual a 514,06 kilojoules por kilogramo. Como conocemos M, también podemos conocer entonces ahora el trabajo de la bomba 1. Ustedes me dijeron hace un rato que de tabla el valor del volumen específico del líquido a la presión de 30 kilopascales representada por B sub 6, en este caso era 0,001022 metros cúbicos por kilogramo. Por la diferencia de presión entre las cuales trabaja 30 y 1400 kilopascales, multiplicado por 1 menos M, donde M es 0,205, ese valor es 0,795, recordamos, metros cúbicos por kilogramo por kilopascales nos da kilojoules por kilogramo. El trabajo de la bomba 1 es de 1,11 kilojoules por kilogramo. Hasta aquí entonces tenemos lo que hemos obtenido en los dos trabajos de expansión y el trabajo de la bomba 1 y cuánto es el vapor sobrecalentado que hemos extraído. Para terminar, necesitamos calcular, por un lado, el calor total suministrado, ¿sí? Y el trabajo de la bomba 2. Entonces, vamos a poner lo siguiente. El trabajo de la bomba 2, dijimos que era el volumen específico del líquido en el punto 8, que era 0,001149, y trabaja entre las presiones de 1400 y 2000 kilopascales. Es decir, 2000 menos 1400, pero acá ya se incorporó la cantidad de M de vapor, por lo tanto evoluciona con todo el fluido y nos da que el trabajo de la bomba 2 es 0,69 kilojoules por kilogramo. Dijimos que nos queda determinar el calor total suministrado. Y habíamos dicho que el calor total suministrado era I sub 3 menos I sub 9. Pero el valor de I sub 9 no lo conocemos, pero sí conocemos el trabajo de la bomba 2, que se lo tenemos que sumar a la entalpía del punto 8 y así determinar cuánto vale H9. H8, que lo determinamos de tabla, en la tabla A5, entrando con 1400 kilopascales, y lo que acabamos de determinar que el trabajo de la bomba 2 nos da 830,65 kilojoules por kilogramo, que es lo que vamos a reemplazar ahora en la ecuación del calor total suministrado,
y vemos que el calor total suministrado nos da 2193,55 kilojoules por kilogramos. Ingeniero, una consulta. Sí, sí. Cuando calcula H9, ¿puede ser que esté mal ahí expresada la ecuación simbólica que sea el más Ah, sí, es H8 más. más? Es Ah, más. perfecto. Sí, es más. Gracias. No, gracias a usted. Vamos a poner... Sí, acá es más. Perfecto. Muchas gracias. Ya lo corregimos después en el PowerPoint. Nos quedaría entonces, tenemos los trabajos de expansión, los trabajos de la bomba y el calor total suministrado, por lo cual podemos determinar el valor del rendimiento térmico de este ciclo. Como siempre, trabajo neto sobre calor total suministrado. El trabajo neto va a ser la suma de los trabajos de expansión menos la suma de los trabajos de las bombas. Y el calor total suministrado, que era el del economizador, la caldera y el sobrecalentador para este caso, ¿sí? Acabamos de determinar, reemplazamos los valores que ya hemos obtenido, operamos y nos da un valor de 0,277. Quiere decir que el rendimiento de este ciclo bajo estas condiciones con una extracción de vapor es del 27,70%. 27,70%. Vamos a ver si es cierto que mejora el rendimiento térmico realizando una extracción de cuando no realizamos esta. Para lo cual, vamos a hacer lo siguiente. Discúlpenme un segundito que estoy tomando un parcial paralelamente. Denme un segundo. Me había olvidado de ese detalle. ¿Me dan un segundito, por favor? Tengo un problema con el... Sí, profe. Decía que vamos a continuar, vamos a calcular el mismo ciclo, pero sin tener en cuenta que le vamos a hacer una extracción. Vamos a operar entre los mismos valores, donde va a haber un solo trabajo de expansión y una sola bomba. El trabajo de expansión va a ser H3 menos H4. El trabajo de la bomba
En este caso hemos cambiado los subíndices porque desaparecen algunos, va a ser el volumen específico del punto 5 por la diferencia de presión entre las cuales trabaja, es decir, 2 megapascales y 30 kilopascales. Y el calor total suministrado va a ser H3 menos H6. El del economizador, la caldera y el sobrecalentador. Los valores van a ser los mismos. No tenemos, esta es la misma presión y la misma temperatura. H3 va a ser la misma. La entropía de ese punto va a ser lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa, H4 lo vamos a calcular, pero vamos a ver de la misma manera que veníamos haciendo, despejando el título, tomamos el mismo valor, porque es la misma presión de condensación, el valor del volumen específico es el mismo, el valor de H5 y el valor de S5 es el mismo, no obstante lo ponemos para ver que es así, H4' menos H5 sigue siendo lo mismo, S4' menos S5 seguimos en la misma, entonces el valor de X4, fíjense que nos da, no tendría que dar diferente, porque los valores entre los cuales hemos tomado es lo mismo, la entropía de ese punto, que después lo vamos a usar como la entropía de este otro, es la misma, lo mismo que las diferencias de entropía. H4 entonces va a tomar un valor. Si nos fijamos cuánto valía el H4 anterior, vamos a tomar, tendríamos que tener un valor similar. Lo que pasa, al no hacer la extracción, este trabajo de expansión entre 3 y 4 va a ser mayor, es decir, que el trabajo de expansión va a ser mayor que los dos trabajos de expansión 1 y 2 que habíamos hecho recién. Y nos da 742,92 kilojoules por kilogramo. Valor que vamos a tener que utilizar para el rendimiento térmico del ciclo. Y el trabajo de la bomba ahora va a trabajar entre 30 kilopascales y 2000 kilopascales. El volumen específico va a ser el mismo, pero va a trabajar con todo el caudal, la única bomba, y nos da un valor de 2,01 kilojoules por kilogramo. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que pasa. Lo que teníamos determinado, el trabajo de expansión, el trabajo de la bomba, y conocíamos el valor de H5. ¿Por qué el valor de H5? Y porque necesitamos calcular el valor de H6 para poder determinar el valor del calor total suministrado. H6 ahora nos da 291,28 kilojoules por kilogramo. El calor total suministrado va a ser el valor de la entalpía del punto 3 y esta que hemos determinado ahora del punto 6. Reemplazamos sus valores y nos va a dar que el calor total suministrado es 2.732,92 y no me acuerdo cuánto valía el anterior, pero me parece que era algo de 2.100 y pico, o sea, bastante menor el calor que suministrábamos antes. El rendimiento térmico, entonces, vamos a reemplazar los valores. Nos da igual a que un rendimiento térmico de 27,10%. Recuerden que el otro era un rendimiento del 27,7%. Este es 27,10. El que habíamos determinado recién era 27,7, ¿no? Sí, 27,7. Quiere decir que hemos mejorado presiones que no son muy elevadas, temperaturas que no son muy altas o no hay mucha diferencia,
el ahorro que hemos hecho con una sola extracción y un solo sobrecalentamiento es de 2,1%. ¿Alguna pregunta? Ahí lo único, profesor, al tener una extracción, lo que sí nos va a beneficiar es en la instalación, digamos que va a ser, porque en esta necesitamos una bomba que mueva mayor caudal, mientras que en la anterior lo vamos a tener dividido en dos bombas, porque van a hacer un trabajo menor cada una. Pero fíjese que si suma los trabajos de las otras dos bombas, es mayor que el de una sola. Claro, pero en cierta parte, digamos, vamos a tener una instalación que va a ser más chica, por así decirlo. En otra necesitamos Sí, una bomba. cuando uno tiene más elementos para una planta o para lo que fuera, es más complejo el diseño, es más complejo la instalación, la posibilidad de falla aumenta y por ende el mantenimiento también. Todas esas hay que pensarlas y ahí está lo que yo siempre sé decir, lo del ingeniero que toma soluciones de compromiso. Dependiendo hasta dónde puede ir técnicamente y hasta dónde puede ir con el consumo, hasta dónde puede ir con la economía, ¿sí? Claro. Entonces, ahí hay que, y hasta dónde ponemos un factor que nos permita tener cierta holgura en lo que estamos calculando, ¿no es cierto? Claro. Lo que sí queda claro, que fíjese que vamos a hacer la clase que viene, bastante más complejo, con más de una extracción y más de un sobrecalentamiento, y vamos a ver que la diferencia aumenta. Claro. Lo que sí aprovechamos un poco más también el calor, tenemos mayor aprovechamiento del calor que nosotros tenemos que aportar. Fíjense que son 2.732,92, y si me permite voy a retroceder para ver cuánto era el otro. Claro, 2.100 es el otro, creo. Sí. Por acá está, 2.193 contra 2.700 y pico. Hay diferencia, son ¿no? 500 kilojoules menos, digamos, que nosotros aportamos estamos a la caldera. En la caldera. ¿Sí? Claro. Está bien. En el otro caso, tenemos un trabajo de expansión menor. ¿Sí? Claro. Pero, como les decía al principio, es mucho menor la pérdida que tenemos de trabajo respecto a la ganancia que tenemos en la economía de operación de la planta en cuanto a consumo de energía. Claro. Que eso sí, después se traspasa, digamos, en un ahorro grande, cuando uno ya lo hace anual, en una instalación. Cuando usted funciona sin parar, ahí se nota. Es como decíamos, con el trabajo de la bomba. El trabajo de la bomba es pequeño, si se quiere, respecto a lo que nos entrega la planta, ¿no es cierto? Pero la estamos moviendo durante mucho tiempo y el bolsillo se nota. Y es energía que necesitamos disponer también, ¿no? Claro, porque nosotros contamos más la energía eléctrica en utilizar esa bomba, más el gasto de gas, por así decirlo, que nosotros vamos a tener aportándole calor a la caldera. Y ahí va a depender de qué potencia necesita en el eje, cuál es la conveniencia que tiene, si sobrecalentar, si una planta que va a trabajar mucho en horas pico, para el cual va a necesitar potencia, y aquí medio que el consumo es relativo, porque seguramente va a tener un combustible disponible y barato. Son todas las condiciones que uno se tiene que ir planteando al momento de desarrollar una planta como esta. ¿Se entiende? Sí, profesor. Por eso les sé decir que cuando tenemos un ciclo combinado, ¿sí? Es como si fuera una regeneración, porque estamos utilizando parte de energía que en vez de tirarla a la atmósfera, la aprovechamos para incorporarla y llevarla a la caldera junto con una extra de combustión que hacemos con un mechero más, digamos, que ponemos para poder alcanzar las temperaturas de sobrecalentamiento. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces ahorramos de alguna manera, también de esa manera, consumo de energía. Y es plata. Y es menor polución, y es reservar un poco más
el ambiente y todo lo demás. Hoy es más que importante. Sí, pasa a ser ya despreciable a veces lo que se gasta en las instalaciones con respecto al ahorro de combustible. Bueno, sí, ninguna duda. No sé si hay alguna otra pregunta. Una consulta conceptual. Las variaciones del volumen específico que son bastante reducidas, ¿eso es por la compresibilidad del líquido, digamos? Perdóname, no te entendí. En la tabla, ¿sí? Según las presiones de trabajo, el volumen específico en metros cúbicos por kilogramo va variando. Sí. ¿Esa variación es por la compresibilidad del líquido? Y tiene que ver, no se olviden que, fíjense que toman líquido a una presión y lo llevan a la presión de trabajo de la caldera. Es compresible, sí. Fuera aire estaríamos también en otro problema con otra compresión distinta. Y eso que el líquido es un fluido no compresible, cosa que sí lo es el aire. Lo que pasa es que aumenta la presión por el trabajo de la bomba. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? No da para hacer otro ejercicio, se nos va a ir mucho tiempo. Antes de que nos desconectemos, avísenme cuando quieren hacer el parcial recuperatorio. ¿Sí? Profe, Sí. hablamos por el grupo y quedamos, la mayoría, somos pocos, quedamos en el 31, pues si puede ser sábado 31, porque estamos más Sábado livianos. 31 de octubre. Sí, yo Sí, sí, cuando ustedes tengan menos problemas, para mí es lo mismo. sí, sábado 31 quedamos. Dale, ¿a qué hora? Y De la eso noche. no lo decidimos todavía, digamos. Bueno, Si pues sábado queremos. 31. Puede ser tipo 3, 4 de la tarde. Bueno, listo a esa hora entonces. Digo yo, ustedes me avisan. Si a la Sí, yo le mañana aviso a las. tampoco Bueno, tengo problema. Porque yo les armo el parcial y ya listo. bueno, profe. Le aviso entonces el horario que quedamos. Pero el día es el 31. Votamos casi todos y nos quedamos en ese día. Bueno, ningún problema, ningún problema. Listo, profe. Cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Total, nos vemos el martes. Sí, sí. Nos vemos como si nos viéramos, ¿no? Pero bueno, nos vemos de esta forma. Bueno, profe, genial. Que anden bien.